Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos al canal. Venimos con una charla, se va a llamar El alma es inmortal, ¿ok? El alma es eterna. Bueno, pues hay hermanos a veces equivocados, tal vez que nosotros conocemos vecinos, conocidos, hasta nuestra propia familia, y demos gracias a Dios porque Dios nos ha despertado hasta el día de hoy. Bendito sea el eterno Salvador. Dios nos ha despertado espiritualmente para poder ver la verdad de Dios por medio de su palabra. Bueno, pues hay hermanos equivocados creyendo que el alma deja de existir o está durmiendo en una tumba. Y bueno, pues los cristianos de sana doctrina no creemos que el alma esté inconsciente. Bueno, pues la palabra nos enseña que en el instante que el cuerpo muere, salimos del cuerpo y partimos de este mundo. Regresamos al eterno, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Cuando nosotros muéramos vamos a tener conciencia de todo, y esto lo vemos en la Biblia, en 2 de Pedro 1 del 14 al 15. Y ojo, cuando los judíos llamaban a los cadáveres como dormidos, fue un eufemismo porque un cuerpo inerte da esa apariencia, y eso lo vemos en Mateo 27:52. En el Seol están hablando de en medio del Seol hablarán a él los fuertes de los fuertes con los que le ayudaron, que descendieron y yacen con los incircuncisos muertos a espada. Eso lo vemos en Ezequiel 32:21. El verso nos demuestra que en el Seol hay actividad, almas vivas hablando. Ahí nos está hablando claramente que estamos vivos, pero no tenemos un cuerpo, pero estamos vivos. Para Dios todos están vivos porque Dios no es un Dios de muertos, como ustedes saben, porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven, y eso lo vemos en Lucas 20:38. Todos estos, desde el primer fallecido en la historia hasta el día del último minuto, tanto los del paraíso y del infierno siguen vivos, ¿sí? Claramente. Y aquí nos lo demuestra Abraham. Eh, se siguió gozando. Abraham, que es Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Eso lo vemos en Juan 8:56. Para que nosotros veamos que cuando nosotros duermamos en la muerte vamos a estar vivos, no vamos a tener un cuerpo carnal, pero vamos a estar vivos. Y eso lo estamos demostrando por medio de versículos bíblicos, porque muchas personas a veces sentimos que cuando se mueren nuestros familiares sentimos que nos morimos, ¿verdad? Porque ya no lo volvemos a ver en la carne. Pero cuando nosotros duermamos en la muerte lo vamos a volver a ver. No vamos a tener un cuerpo físico de carne, pero vamos a tener un cuerpo espiritual. Para entonces Abraham ya tenía 700 años de fallecido. Sin embargo, se pudo gozar cuando supo que Jesús ya andaba en la tierra. Prueba irrefutable que sobrevivimos conscientes después que muere el cuerpo. Por eso Dios nos va a castigar, porque sentimos, estamos conscientes. ¿Ok? No tenemos un cuerpo, pero tenemos el alma. Dios guía a sus hijos después de la muerte, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte, y eso lo vemos en Salmos 48:14. Qué hermoso poder gozarnos después de que estemos dormidos en la muerte, ¿verdad? Qué lindo es saber que no vamos a morir para siempre. Si nos portamos bien en esta tierra, Dios nos va a dar la oportunidad de estar vivos eternamente, pero nos portemos bien o nos portemos mal, nosotros vamos a estar vivos cuando muéramos por primera vez, cuando duermamos en la muerte, porque así se llama, cuando duermamos
en la muerte, vamos a tener un cuerpo espiritual, ya no de carne, ya no carnal. ¿Ok? Y dice, para ser guiados después de la muerte es porque seguimos conscientes y escuchando. Sí lo escucharon claramente, ¿verdad? ¿Dónde están las almas de los fallecidos actualmente? Bueno, pues recordemos la historia. Antes de la resurrección de Cristo, los justos todavía no subían al cielo. En Juan 3:13, Jesús dijo, ¿dónde iban los justos en ese tiempo? Aconteció que murió el mendigo y falleció. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado, en Lucas 16:22. Y eso lo vemos en una historia muy bonita de el mendigo y el rico, que Lázaro era un mendigo. Y bueno, cuando murió, bueno, pues fue al seno de Abraham. Y Jesús entre su muerte y resurrección, va al centro de la tierra, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. En Mateo 12:40. Aquí nos está hablando específicamente que Jesús fue al centro de la tierra, y la expresión en el corazón de que significa en el centro, así como Jonás estuvo en el centro del gran pez, en el vientre, así Jesús dice que él mismo estará en el centro de la tierra durante ese tiempo. El ser espiritual de Jesús estuvo en el corazón de la tierra, no en una tumba superficial, como todos creemos. ¿Qué había en el corazón de la tierra? Bueno, pues el centro de la tierra se dividía en 2 sitios, donde se ubican el lugar de consuelo y el lugar de tormento. Escuchen bien, está súper interesante aquí. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Lucas 16:23 es lo que estábamos hablando de la historia de el mendigo y el rico, que el rico, bueno, pues estaba en tormentos. Dice, desde el lugar de tormento se podía ver a lo lejos el lugar del consuelo, a donde está nuestro Padre Abraham consolando a las personas que van con Dios. El corazón de la tierra y las personas del lugar de tormento es el infierno, ¿ok? Para especificar bien. Y el corazón de la tierra estaba separado por una cima. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Y eso fue que el rico le dijo a nuestro padre Abraham que mandara a Lázaro para que a la tierra, o que mandara a alguien a avisar a sus familiares, porque él tenía hermanos, el rico, que fue muy malo con Lázaro, el mendigo, tenía hermanos y él no quería que fueran sus hermanos al lugar de tormento para perfeccionarse. Bueno, pues como ustedes saben, cuando uno se porta mal, pues Dios lo lanza a uno al lugar de tormento, que es el infierno. Y dijo nuestro padre Abraham, que había una cima, que hay un velo espiritual que no deja pasar a los que están en el infierno al cielo, ni a los del cielo al infierno, ni a la tierra. ¿Ok? ¿Por qué? Porque está un velo espiritual. Pero es malo también consultar a personas medium. ¿Por qué? Porque desinquietan a las personas que ya fallecieron. ¿Por qué? Porque hacen subir a las personas que están del otro lado, se puede decir, del otro velo, de la otra cima, las hacen subir, que vengan a la tierra, y eso no está permitido por Dios. Por eso Dios rechaza todo ese tipo de personas espiritistas y medium que hacen hablar, que las personas hablen con los muertos, y está prohibido ante la palabra de Dios hablar con los muertos. Bueno, pues el Seol en el Antiguo Testamento era una enorme fosa en el centro del planeta, separado por esa gran cima. Cima con inicial, que es un barranco, un hueco que dividía a los atormentados de los consolados, que es un velo espiritual, como ya se los había dicho. Jesús también, bueno, pues proclama su victoria a los del Hades,
porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo, desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, echó fuera salvadas por agua. En primera de Pedro 3, 18 al 20. Bueno, pues Dios nos quiere salvar de algún modo u otro, sino que nosotros no nos dejamos predicar el evangelio. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues la palabra predicar viene del griego, ¿ok? Que significa anunciar el evangelio. Esta no fue una proclamación de salvación, ya que esas almas habían fallecido bajo condenación. Cristo Jesús, después de muerta su carne en la cruz, fue al Hades, donde están los encarcelados, a proclamarse como el Mesías. Se proclamó el Mesías, anunciado por los profetas desde la antigüedad. Así como lo escuchan, Cristo vino a salvarnos, a los vivos y a los muertos también, pero también tenemos que escuchar el evangelio, poner atención, escudriñar las escrituras, buscar de Dios de alguna forma u otra, prepararnos, porque los tiempos son malos, como lo dice la palabra del Señor. Los tiempos son malos, quiere decir que la maldad ha aumentado. El velo del templo fue rasgado. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las cosas se partieron. En Mateo 27, 51. Bueno, pues en el antiguo pacto solo el sumo sacerdote tenía acceso al lugar santísimo del templo. De la misma manera, debido al pecado original, nadie iba al cielo después de morir, sino sus almas eran guardadas en el lugar de consuelo llamado el sitio de Abraham. El sacrificio de Cristo nos abrió las puertas del cielo. Amén, gloria al Señor. Cristo cambió el lugar de consuelo al tercer cielo en su presencia. Bendito sea el Eterno Poderoso. Por lo cual, pues dice, sabiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, y eso nos lo dice en Efesios 4 del 8 al 9. Aunque el seno de Abraham era un lugar tranquilo, pero por estar en el centro de la tierra estaban confinados a cautividad. Por eso Jesús baja hasta las partes más profundas de la tierra, subiéndolos a ellos hasta lo alto. Bendito sea el eterno Espíritu Santo de Dios, que es Cristo. Bueno, los espíritus ya están hechos perfectos con Cristo. Si alguien fallece de tu familia, no te preocupes, ya está en el seno de nuestro Padre Abraham, allá con Cristo. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, eso lo vemos en Hebreos 12, 23, y los espíritus que antes estaban en el seno de Abraham, ahora ya están perfectos junto a los ángeles. Bendito sea el eterno poderoso Dios de Israel. Ahora cuando un cristiano fallece, va inmediatamente con Cristo. Aleluya. Bendito sea el eterno poderoso. Sí, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y eso lo vemos en Filipenses 1, 21. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir para estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Filipenses 1:23. Y aquí nos está diciendo claramente que es mejor estar muerto, estar batallando aquí en esta tierra, que estar allá con Cristo. Ya dejar este cuerpo terrenal, carnal, es mejor morir, estar con Dios, porque vamos directamente con Cristo. Si alguien de tu familia ha fallecido o está a punto de morir en este momento, pídele a Dios que vaya a nuestro Padre Celestial,
¿Por qué? Porque es mejor estar muerto que estar sufriendo. A veces tenemos dolores, a veces hay enfermedades en la carne, a veces hay dolores en la carne que de verdad no se soportan, a veces hay tristezas, hay mucha injusticia en este mundo. Y qué mejor que estar con Cristo. Qué hermoso, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir para estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, en Filipenses 1:23, como se los acabé de decir. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Y eso lo vemos en 2 de Corintios 5:8. Aquí en la palabra nos dice totalmente claramente todo lo que Dios nos está especificando y aclarando y hablando a nuestras vidas, que es mejor estar muerto que estar vivo. ¿Por qué? Pero si nosotros estamos predicando el Evangelio, bueno, pues es mejor estar vivos para que llegue el Evangelio a muchos oídos de miles de personas. Amén. Porque eso lo dijo Juan. Bueno, en el arrebatamiento de la iglesia, Jesús trae con él a los que ya partieron. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Primera de Tesalonicenses 4:14. Jesús trae desde arriba las almas de los que ya habían partido a su presencia. El alma vuelve al cuerpo, y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Primera de Reyes 17:22. Como ustedes saben, muchos profetas, hicieron muchos milagros de Dios, y los impios van al infierno inmediatamente después que pierden la vida. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Si os digo a este temed. En Lucas 12:5. Dice Dios que no le tengamos miedo a los humanos. A veces cuando ya ven que pasan muchas desgracias, muchas cosas feas, y a veces pues matan a las personas. Dice que no tengamos miedo de los humanos, que tengamos miedo de Satanás, porque el Satanás, bueno, pues puede echar nuestra alma al infierno. Dios no lo permita. Apártate, Satanás, en el nombre de Jesús. Bueno, pues en el infierno son atormentados inmediatamente después de la muerte, porque dicen muchas personas, ay, ya nos morimos y ya se acaba todo y ya no pienso nada y nada. No. Aquí la palabra de Dios es clara y específica. Nos dice el Señor que en el infierno son atormentados inmediatamente después de la muerte, porque tengo 5 hermanos. Esa es la historia del rico y Lázaro. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también acá a este lugar de tormento. En Lucas 16:28. Ahí fue cuando el rico fue echado al lugar del tormento, al infierno, y Lázaro, el mendigo, fue al seno de Abraham. Y le dijo a nuestro padre Abraham que mandara a alguien, o a Lázaro, a alguien, a decirles a sus hermanos que no pecaran, que se portaran bien en la tierra, que ayudaran, que hicieran buenas obras, para que no fueran al lugar de tormento a donde el rico, su hermano, ya hacía atormentado. Y quiere decir que seguimos luchando, seguimos teniendo una lucha espiritual con el diablo. ¿Por qué? Cuando estamos vivos y cuando estamos muertos. Aunque ya no tenemos cuerpo terrenal, tenemos un cuerpo espiritual. Y nos llevamos todos nuestros sentidos. Estamos vivos, gente. Muchas personas, los testigos de Jehová, para empezar, no sé si conozcan esa congregación, pero sí, mundialmente está por todos lados. Enseñan muy bonito, pero distorsionan las escrituras. Aquí nos está diciendo claramente Dios en su palabra que cuando uno fallece, bueno, pues va uno, si uno se porta mal, directamente al lugar de tormento. O sea, en el infierno son atormentados inmediatamente después de la muerte, si uno se porta mal en la tierra, si uno no ayuda, si uno no hace obras de caridad, si uno no se porta bien, si uno no trata de hacer cambios buenos, si uno trata de combatir el mal con el bien, vamos con Dios. Pero si no hacemos todo ese tipo de cosas, y la primera, amar a Dios con todo nuestro corazón, con nuestra alma y con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Es lo que Dios quiere, que le amemos con nuestro corazón, alma y mente, solamente a Él, que no seamos idólatras
Y idólatras quiere decir que no estén venerando ni adorando imágenes religiosas, ni estar metidos en religiones que, que, que no van con la palabra de Dios. Muchas personas son santeros, muchas personas adoran a la muerte, muchas personas ya hasta fiestas les hacen a María, a la Madre de Jesús, a, a San Judas y a muchas vírgenes y a muchos santos, supuestamente ellos. Aquí un Dios es uno y los demonios lo saben y tiemblan en el nombre poderoso de Cristo. Aquí es Jehová, amén, Elohim. Ese es el único Dios. Y Dios dice que no le va a dar su nombre a nadie. El Cristo es nuestro Padre Santo, nuestro Salvador. Si Él no hubiese venido, todos estuviéramos perdidos. Todos hubiéramos ido al infierno si nuestro Señor Jesucristo no hubiese venido por nosotros. Gracias, Padre, por tu amor infinito, mi Señor, porque a pesar de que vivimos separados de ti y no entendemos a veces tu palabra, Padre, y andamos de una religión metidos en una y en otra, y la gente nos inculca tradiciones, sus pensamientos que tienen desde la antigüedad, y eso hace que las personas se distorsionen y empiecen a buscar en la santería, en la brujería, en la hechicería, en el espiritismo, buscando a la muerte, siendo idólatras, buscando en los muñecos de yeso, de porcelana, de madera, de piedra, porque hasta en eso vemos imágenes religiosas, y eso lo hace Satanás para desviarnos de la fe. Satanás viene y nos pone un velo espiritual. ¿Para qué? Para que no libremos nuestra alma, porque dice Dios que tengamos cuidado, que no nos dé miedo de que las personas maten nuestro cuerpo, nuestra carne terrenal, que tengamos miedo de Satanás, que Él puede echar nuestra alma al infierno. De Satanás tenemos que tener miedo. ¿Por qué? Porque nosotros cuando muéramos vamos a seguir vivos, vamos a estar vivos, porque Elohim, Dios, no es un Dios de muertos, sino de vivos. Aleluya, amén. Bueno, pues esa no fue una parábola del rico y Lázaro. Las parábolas nunca dan nombres reales. Jesús no iba a manchar la reputación de Abraham y Moisés al invocarlos en el lago, en algo falso. Si Jesús menciona este caso con nombres reales, es porque da garantía de su veracidad, que esto es lo que los testigos de Jehová están cambiando. Dicen que no fue un hecho real de Lázaro, el mendigo y el rico. Ellos dicen que no fue una cosa real lo que pasó. Claro que es real, el infierno es real, Satanás es real, pero creemos que Jehová, Dios, es real. Él vive, Dios vive, aleluya. ¿Quién le alaba a mi Padre Santo Celestial? Al Dios eterno poderoso. Y solo hay un Dios, y los demonios lo saben y tiemblan y huyen, amén. Bueno, continuamos. Bueno, pues ellos ya fueron condenados. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. En Juan 3:18, muchas personas no creen en Jesús, y a veces el diablo ha venido también a engañarnos, y han pasado, perdón, le voy a quitar el sonido, y han pasado tantas cosas en la tierra que dejamos a veces hasta de creer en Dios, de creer en el Espíritu Santo, a veces de creer en Jesús. A veces ya no creemos que ya no exista nada, que ya no existe nada, y a veces sentimos que venimos nada más de la nada. Pero esas son las pruebas que Dios permite para probar nuestro corazón, para hacernos fuertes en la fe. Desgraciadamente nos ha sucedido a todos y a todas, que a veces ya no creemos tal vez hasta en un Dios, pero las pruebas son para fortalecernos en nuestro Padre Celestial. Y hay que seguir buscando de Yeshua, de nuestro Señor Jesucristo. Hay que seguir buscando de Elohim, de Jehová, de Yahvé. Tiene muchos nombres más, nuestro Padre Santo. Y dice Dios que si no creemos en Cristo, bueno, pues que vamos a ser condenados si no creemos en el Hijo unigénito de Dios. En Juan 3:18. Y la condenación del impío se dicta desde esta vida. Es por eso que van al infierno inmediatamente de que mueren las personas.
El infierno es una cárcel de reserva antes del juicio, antes de que venga nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de obscuridad para ser reservados al juicio. Segunda de Pedro 2:4. Y eso se refiere a los ángeles caídos, a los demonios, que algunos los atraparon porque hubo una guerra en el cielo y atraparon a varios y los tienen reservados en prisiones de obscuridad. Algunos escaparon, que son los que están ahorita en la tierra, que son los demonios y Satanás. Bueno, pues Dios los tiene reservados a esos ángeles caídos, que son demonios ahora de obscuridad, los tiene reservados en unas cárceles de obscuridad, reservándolos para el día del juicio. Y bueno, en todas las leyes se establece que el reo, antes de ser vencido en juicio, ya está encerrado en una cárcel provisional. El infierno aún no es el lago de fuego, sino una cárcel de tormento que retiene a los condenados para la demostración de la sentencia. Así como hacen a las personas que cometen delitos, los llevan a una cárcel provisional y ya después los juzgan y se van a una cárcel grande. Así es también la Biblia, la palabra de Dios. El Hades, infierno saldrán para el juicio, y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Eso lo vemos en Apocalipsis 20:13. Fíjense nada más que qué claro, todo va a ser juzgado, y todo, el Hades, el mar y la muerte van a entregar a todos los muertos. El Hades es las sepulturas, ¿ok? El mar y todo, porque aquí dice, el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron a sus muertos, ¿ok? Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y bueno, son lanzados al lago de fuego definitivo, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Eso lo vemos en Apocalipsis 20:15. Pidamos a Dios, a nuestro Padre Yeshua, que escriba nuestro nombre en el libro de la vida para tener oportunidad de una vida eterna. Y Dios no nos eche al lago de fuego. Dios no lo permita. Bueno, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Eso lo vemos en Apocalipsis 20:10. Bueno, pues aquí dice que Dios va a destruir al diablo y va a destruir a la bestia y al falso profeta. Aquí nos habla de 3 personajes. Aquí, para atormentar a alguien debe estar consciente. Es imposible atormentar a un inconsciente. Por eso todas las personas que mueren estamos conscientes. No tenemos cuerpo terrenal, pero tenemos un cuerpo espiritual que siente que está vivo. Estamos vivos después de muertos, ¿ok? En la carne, por supuesto. Te invito a que leas la Biblia. De verdad, hay Dios, Padre Todopoderoso, Elohim, Yeshua, nuestro Señor Jesús. Te van a hablar a tu vida como me están hablando a mi vida el día de hoy. Dios es bueno y Dios es fiel, y Dios quiere hablarnos en su palabra. Solo Dios quiere que escudriñemos su palabra. Hay que escudriñar la palabra de Dios, la Biblia, y de verdad ahí Dios nos va a hablar en su palabra. Dios nos va a traer a la verdad. Ya no vamos a estar ciegos a la verdad. Vamos a estar despiertos a la verdad. Dios nos va a traer a libertad. Dios te va a abrir esos ojos que están viendo y no pueden ver. Dios te va a abrir esos oídos que están escuchando y no puedes escuchar. Como por ejemplo el Evangelio, de que no seas un idólatra, ¿ok? Que tires toda imagen religiosa que tienes en tu hogar, porque eso es anatema, eso es maldición, eso es calamidad, eso es maldición ante los ojos de Dios, del Eterno, y Dios va a destruir a todos los idólatras. Muchas personas, cuando nos empiezan a predicar el Evangelio y somos idólatras, porque vamos a una religión que nos inculcan las imágenes religiosas, luego decimos, ay, pero ¿por qué se meten con mi religión? ¿Por qué no respetan? ¿Por qué no predican el Evangelio y no respetan a las otras
religiones. No es que no respetemos, es que Dios lo dice en su palabra. Dios nos está hablando en su palabra y a Dios no le agrada que nosotros veneremos y que estemos honrando imágenes religiosas, que nosotros nos hinquemos ante la muerte, ante la santería, ante imágenes religiosas de lo católico y de vudú y todo eso, los budistas y todo eso. A Dios no le agrada, no es que no respetemos. Dicen que el respeto ajeno es la paz, pero aquí Dios nos está utilizando por medio del Espíritu Santo, está hablando por mí. Amén, aleluya. Que Dios no quiere que seas idólatra, Dios no quiere acabarte, Dios no quiere echarte en el lago de fuego. Dios no lo permita. Dios Padre Todopoderoso, Elohim, Yeshua, escriba nuestro nombre en el libro de la vida para poder vivir eternamente con Él a su lado y no sufrir más, porque sufrimos en esta tierra estando en carne, pero también sufrimos cuando morimos. ¿Por qué? Porque estamos en un lugar de tormento si no queremos entender, si no queremos obedecer a la palabra de Dios. Que nuestro Padre Dios hable a tu vida hoy y hable a mi vida hoy, y Dios nos despierte espiritualmente para poder ver su palabra, para que Dios nos traiga a libertad y el diablo no ponga ese velo espiritual que no nos deja ver lo que estamos viendo, que no nos deja oír lo que estamos escuchando, como por ejemplo predicas que son de la palabra de Dios. Dios quiere hablarte hoy y Dios quiere decirte que entiendas, que tires toda imagen religiosa, que no te preocupes por lo que la gente va a decir. Y si tú le estás predicando el evangelio a alguien y si no quiere entender, déjalo porque es terco o es terca la persona, porque si no nos hacemos necios igual que ellos. Dice Dios que hay que sacudir, que prediquemos el evangelio y si no quieren entender, que sacudamos nuestros zapatos y que nos salgamos de esa casa. ¿Por qué? Porque no vamos a poder combatir a un necio, porque si no nos volvemos igual que ellos, ¿ok? Dios quiere traernos a libertad de su palabra, Dios quiere hablarnos hoy. Y atención, los falsos maestros para negar la vida tras la muerte citan Eclesiastes 9:5, los muertos nada saben, Ezequiel 18:20, alma que peca muere. Lo que ignoran que en Eclesiastes se refiere a lo que está debajo del sol, el cadáver inerte que observamos, y el segundo es la muerte espiritual que produce el pecado, lejanía de Dios, Efesios 2:1, jamás dejar de existir. Y estos versículos son los que citan los testigos de Jehová, cuando dicen que uno se muere y ya se muere para siempre, ya no siente uno nada. Bueno, pues nosotros estamos vivos cuando morimos, porque Dios es un Dios de vivos. Amén. Conclusión. El sueño del alma es una idea que promueven adventistas, testigos de Jehová y ateos. Los que cometen suicidio piensan que en el sepulcro estarán tranquilos. La Biblia jamás enseña el alma dormirá. La palabra dormir fue un eufemismo judío, porque un cadáver así aparenta. Eso lo vemos en Mateo 27:52. Y la muerte física es salir del cuerpo y partir del mundo inmediatamente. Segunda de Pedro 1, del 14 al 15. Los cristianos al salir del cuerpo estamos inmediatamente con el Señor, con Cristo, con Yeshua. En 2 de Corintios 5:8 y Filipenses 1, del 21 al 23. Y los impios, o sea, los malos, son arrojados al infierno después de su muerte. Y eso lo vemos en Lucas 12:5. Los impios los malos siguen cayendo en el infierno hasta ser secados en el juicio final para ser lanzados al lago de fuego. Solamente quiero decirles que el alma es inmortal. Salimos del cuerpo y partimos del mundo inmediatamente. Bueno, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. En 2 de Pedro 1, del 14 al 15.
Dios me los bendiga grandemente. Compartan la charla si les ha gustado y recuerden, Dios nos ama y Dios quiere traernos a libertad de su palabra para que sepamos las cosas ocultas de Dios. Dios nos va a mostrar cosas ocultas que nosotros no sabemos. Dios nos va a quitar ese velo espiritual para que vengamos a libertad con Cristo, con Yeshua. Amén. Las bendiciones de Elohim y de Yeshua. Que se salve tu casa y que se salve mi casa. En el nombre de Yeshua. Amén. Dios te bendiga.